si te dijera que la cara oculta de la luna no es la cara oscura? Que la luna se está alejando de nosotros cada año un poco más, que tiene terremotos, que duran horas y que nadie sabe explicar del todo por qué, que probablemente nació de una colisión tan violenta que fundió media Tierra. Me dirías que exagero, pero estoy hablando de la luna, el objeto más observado de la historia humana y, aún así, uno de los más incomprendidos. Hoy vamos a mirar de frente al lado oscuro de ser la luna y vamos a descubrir que ese punto blanco que ves cada noche guarda más misterios que cualquier planeta del sistema solar. Llevamos toda la vida llamándola el lado oscuro de la luna, y es un error. La cara que no vemos desde la Tierra no está más oscura que la otra. Recibe luz solar exactamente igual. El problema es de perspectiva, no de iluminación. Lo que pasa es esto. La luna está en lo que se llama acoplamiento de marea con la Tierra. Su periodo de rotación sobre sí misma es exactamente igual a su periodo orbital alrededor nuestro. Unos 27 días. Y eso significa que, sin importar cuánto tiempo pase, siempre nos muestra la misma cara. Desde que el primer humano miró al cielo, hasta hoy, nadie en la superficie terrestre ha visto jamás esa otra cara a simple vista. Tuvimos que esperar hasta 1959, cuando la sonda soviética Luna 3 envió las primeras fotografías. Y lo que encontramos fue desconcertante. La cara visible está cubierta de manchas oscuras, los llamados mares lunares, enormes llanuras de lava solidificada. La cara oculta apenas tiene esas manchas. Está dominada por cráteres, montañas, una corteza mucho más gruesa y antigua. Son, en la práctica, dos mundos distintos pegados por la espalda. Y todavía no hay consenso definitivo sobre por qué son tan diferentes. Una hipótesis apunta a que la Tierra, mucho más caliente en los primeros cientos de millones de años, mantuvo más tiempo derretida la corteza del lado cercano, permitiendo que la lava llegara a la superficie con más facilidad. Otra apunta a un impacto colosal en la cara oculta que habría engrosado su corteza para siempre. Lo cierto es que la luna nos ha mostrado solo la mitad de su historia, literalmente. La luna tiembla. Los astronautas del programa Apolo dejaron sismómetros en la superficie entre 1969 y 1972. Y durante años, esos instrumentos registraron algo que nadie esperaba: terremotos lunares. Algunos de ellos mucho más duraderos que los terremotos terrestres, hasta 10 minutos de vibración continua, comparado con los segundos o pocos minutos que dura un terremoto en la Tierra. ¿Por qué duran tanto? Porque la Luna no tiene agua ni atmósfera que amortigüen las ondas sísmicas. La energía simplemente se propaga, rebota y sigue rebotando en un cuerpo seco y rígido como una campana. Algunos de estos temblores se originan en lo profundo, por las tensiones de marea que ejerce la gravedad terrestre. Otros, los más superficiales y potencialmente peligrosos para futuras bases lunares, parecen estar relacionados con fallas activas cerca de la superficie, fallas que, según datos más recientes de misiones orbitales, podrían seguir formándose hoy, lo que implicaría que la Luna, ese cuerpo que parece un fósil congelado en el tiempo, sigue geológicamente activa en cierta medida, y mientras tiembla, se aleja. La Luna se separa de la Tierra a un ritmo de aproximadamente 3,8 centímetros al año.
Lo sabemos con una precisión asombrosa gracias a los reflectores que dejaron los astronautas del Apolo en la superficie, sobre los que todavía hoy se disparan láseres desde observatorios terrestres para medir la distancia exacta. No suena a mucho, pero proyectado en el tiempo, significa que hace 1.000 millones de años la Luna estaba sensiblemente más cerca. Los días terrestres eran más cortos y las mareas mucho más violentas. Y significa que, dentro de varios miles de millones de años, la Luna estará tan lejos que ya no podrá cubrir completamente al Sol. Los eclipses solares totales, tal como los conocemos, tienen fecha de caducidad. Estamos viviendo, sin saberlo, en la única era de la historia del sistema Tierra-Luna en la que un eclipse total es posible. Antes no lo era, y en el futuro dejará de serlo. La Luna probablemente no debería existir. La teoría más aceptada sobre su origen, conocida como la hipótesis del gran impacto, propone algo violento. Hace unos 4.500 millones de años, cuando la Tierra todavía era un planeta joven y semifundido, un objeto del tamaño de Marte, al que los científicos llaman Theia, chocó contra ella. No fue un roce, fue una colisión que habría vaporizado parte del manto de ambos cuerpos, lanzando al espacio una enorme nube de roca fundida y vapor. Esa nube, atrapada por la gravedad terrestre, habría formado un anillo de escombros alrededor de la Tierra. Y ese anillo, en cuestión de décadas, o como mucho unos pocos siglos, una escala de tiempo geológicamente instantánea, se habría aglutinado para formar la Luna. Es una de las pocas teorías en astronomía que explican, casi de manera elegante, una serie de datos que de otro modo no encajan. ¿Por qué la composición química de la Luna es tan parecida a la del manto terrestre? ¿Por qué la Luna tiene un núcleo metálico mucho más pequeño en proporción que la Tierra? ¿Y por qué el sistema Tierra-Luna tiene tanto momento angular conjunto? Pero la teoría no está cerrada. Misiones más recientes y simulaciones computacionales han propuesto variantes, que pudo haber sido más de un impacto, que parte del material lunar podría proceder de un disco de escombros que ya orbitaba la Tierra antes de la colisión, o que Theia pudo aportar más material terrestre del que se pensaba inicialmente. Lo que sí parece cada vez más sólido es esto: la Luna es, en cierto sentido, un fragmento de la propia Tierra primitiva. Un pedazo de nuestro planeta que salió disparado al espacio y se quedó orbitando para siempre. Cada vez que miras a la Luna, en cierto modo, estás mirando una versión congelada de la Tierra que existió antes de que existiera la Tierra que conocemos. Hay agua helada en la Luna, en los cráteres profundos cerca de los polos, donde el Sol nunca llega a entrar por la mínima inclinación del eje lunar. La temperatura se mantiene permanentemente por debajo de los 150 grados bajo cero. Y ahí, en esa oscuridad eterna, se ha acumulado hielo de agua, probablemente traído por cometas y asteroides durante miles de millones de años. Es, sin exagerar, uno de los descubrimientos más importantes para el futuro de la exploración espacial, porque ese hielo podría convertirse en agua potable, en oxígeno para respirar y en combustible para cohetes, descomponiéndolo en hidrógeno y oxígeno. Es la razón principal por la que las misiones Artemis de la NASA apuntan precisamente al polo sur lunar como lugar de aterrizaje. Pero la Luna también guarda una amenaza mucho menos conocida que el hielo.
su propio polvo. El regolito lunar, la capa de polvo y roca fragmentada que cubre toda la superficie, no se parece nada al polvo o la arena de la Tierra. Aquí, la erosión del agua y el viento durante millones de años redondea los granos. En la Luna, no hay agua ni viento que desgasten nada. El resultado es un polvo formado por partículas afiladas, casi como vidrio microscópico, cargadas además con electricidad estática que hace que se adhiera a todo: trajes, equipos, pulmones. Los astronautas del Apolo describieron que olía a pólvora quemada al entrar en el módulo lunar y reportaron irritación en ojos y garganta tras una exposición de apenas unas horas. Hoy sabemos que una exposición prolongada podría causar daños respiratorios serios, similares a enfermedades pulmonares por inhalación de partículas finas. Es una de las paradojas más comentadas entre los ingenieros que diseñan las futuras bases lunares. El mismo suelo, que algún día podría darnos agua y combustible, es al mismo tiempo uno de los mayores riesgos para la salud humana en la Luna a largo plazo. La cara oculta de la Luna es probablemente el lugar más silencioso del sistema solar interior, pero no por el vacío del espacio, por algo mucho más específico. Toda nuestra civilización emite ruido de radio constantemente. Televisión, radio, comunicaciones militares, satélites, internet. Ese ruido envuelve la Tierra y se filtra hacia el espacio en todas direcciones. Para un radiotelescopio, ese ruido es una contaminación que dificulta enormemente la observación de señales débiles que llegan desde el universo profundo, incluidas las que podrían ayudarnos a entender los primeros momentos del universo tras el Big Bang. La cara oculta de la Luna bloquea físicamente, con 3.500 kilómetros de roca sólida, absolutamente todo ese ruido. Es la única región conocida, accesible para la tecnología humana actual, que está completamente aislada de la interferencia electromagnética terrestre. Por eso varias agencias espaciales, incluida la NASA y la Agencia Espacial China, han propuesto construir radiotelescopios en esa cara oculta, una especie de santuario científico protegido por la propia masa de la Luna, donde se podría escuchar el universo sin ningún tipo de ruido de fondo generado por nosotros mismos. Hay algo casi poético en esa idea, que para escuchar mejor el origen del cosmos, necesitemos escondernos detrás de nuestro propio satélite. Que la mejor manera de oír el universo sea primero hacer silencio sobre nosotros mismos. ¿Llegaremos a construirlo en esta década como se ha propuesto? Todavía no lo sabemos, pero la sola posibilidad de que exista ese lugar, ese rincón de silencio absoluto a solo 3 días de viaje, dice algo sobre lo que todavía nos queda por descubrir tan cerca de casa. La Luna ha estado ahí en cada noche de la historia humana. Antes de que existiera la escritura, ya marcaba los calendarios de quienes nos precedieron. Antes de que existiera la ciencia, ya inspiraba mitos, mareas, cosechas y rituales. Es probable que ningún otro objeto en el cielo haya influido tanto, durante tanto tiempo, en cómo los seres humanos entendemos el paso del tiempo. Y sin embargo, seguimos descubriendo cosas nuevas sobre ella. Sigue temblando, sigue alejándose. Todavía no terminamos de entender del todo cómo nació, ni por qué sus dos caras son tan distintas, ni qué otros secretos esconde bajo capas de polvo que ningún humano ha tocado nunca.
Quizá eso es lo más curioso de todo, que el objeto astronómico más cercano, más observado, más fotografiado de toda la historia, siga teniendo zonas enteras de misterio genuino. Y ahora, por primera vez en más de 50 años, varios países se preparan de nuevo para enviar humanos a su superficie, no como una visita rápida, sino con la intención de quedarse, de construir hábitats, de extraer su hielo, de escuchar el universo desde su cara oculta. La Luna fue testigo silencioso del nacimiento de la Tierra que conocemos. Y puede que, dentro de Pico, sea el primer lugar más allá de nuestro planeta donde la humanidad aprenda a vivir de forma permanente. Esta noche, cuando salga la luna, mírala un momento más de lo habitual. Ese punto que parece tan simple, tan fijo, tan conocido, sigue siendo, en muchos sentidos, un misterio que apenas hemos empezado a resolver. Si la próxima vez que mires a la luna piensas en algo más que ahí está de nuevo, el vídeo ha funcionado. Suscríbete. Cada semana miramos el sistema solar desde el ángulo que nadie quiere mirar. La próxima vez, el lado oscuro de ser Júpiter. Hasta entonces.